En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, como todos los días a esta hora, el presbiterio de Basílica se reúne para alabanza de Dios nuestro Padre, de nuestra Madre Santísima, y sobre todo para poder elevar nuestra plegaria por cada uno de los bienhechores vivos y difuntos de esta santa casita. El día de hoy queremos de manera especial unirnos a la acción de gracias a Dios y a la Santísima Virgen por el onomástico del Padre Valentín Figueroa, capellán de coro de nuestra Basílica de Guadalupe. Felicidades, Padre. Igualmente, queremos pedir por la salud del Papa Francisco, que se encuentra hospitalizado. También por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez, quien será intervenido quirúrgicamente, y por la salud de los miembros de la familia Quijada González. Por todas las personas que han enviado digitalmente a esta basílica diversas intenciones y peticiones, por sus necesidades, acciones de gracias, como ya decía, por todos los bienhechores vivos y difuntos de Basílica, y especialmente por aquellos hermanos que ya gozan de Dios en el reino de los cielos. Pedimos por José Antonio Francisco Quijada González en su 4º aniversario luctuoso, y por Salustia González Chávez. Por ellos y desde luego por cada una de nuestras intenciones, iniciamos esta Eucaristía. Comenzamos reconociendo delante de Dios nuestros pecados y con sencillez de corazón pidiéndole a este Señor perdón por todos ellos. Y porque Dios es misericordioso para con todos, le decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concede que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina y que formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, escuchemos atentamente la palabra del Señor. Del libro del Génesis. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente: no, sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente dijo a la mujer:
Eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que, si comen de esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de aspecto hermoso y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió, y después le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Por eso en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Abre, Señor, nuestros corazones, para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir,
ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: «¡Qué bien hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Podemos sentarnos. Queridos hermanos, quisiera compartir con ustedes un par de términos que la metodología de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola nos ofrecen. San Ignacio nos advierte como una regla muy importante que nos ayuda al discernimiento, aprender a distinguir entre el buen espíritu del mal espíritu. Esto no es otra cosa sino aprender a distinguir entre el bien y el mal, a distinguir entre las acciones del amor de lo que no lo es, a propósito del día que también estamos celebrando todos el día de hoy. La liturgia de hoy, lejos de presentarnos simplemente historias de Adán y Eva o de una curación de Jesús, nos conduce a tomar en consideración el modo de obrar entre el mal espíritu del tentador y el buen espíritu de Dios, el de Jesús. Nos percatamos de manera inmediata que en ambas situaciones está presente el encuentro, es decir, la manera en que se logra contacto con el ser humano. Este es la palabra, solo que una es utilizada para engañar, mientras que la palabra de Dios sigue manifestándose como palabra creadora. Ya en el libro del Génesis, es la serpiente quien se acerca a la mujer y con astucia, es decir, con segundas intenciones en su modo de proceder, le comunica desde el inicio una presencia viciada, donde no hay transparencia en su obrar. Busca sobre todo de la mujer que ésta se sienta menos. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?, pregunta la serpiente. En este diálogo no podemos dejar de lado algo muy importante que precede a todo este encuentro. La creación de la pareja se ha dado en un otorgamiento de plenitud. Dios les ha dado todo, especialmente el sentido de complementariedad entre géneros, una relacionalidad que nos lleva a la plenitud total de la felicidad. La serpiente busca convencer a la mujer de que no tiene este sentido de plenitud, porque es Dios quien provoca precisamente el hecho de no sentirse plena cuando ha prohibido. Muy diferente el obrar de Dios, cuando en el Evangelio encontramos a un Jesús en donde igualmente su palabra se proclama en todos lados, se anuncia la buena nueva del reino aún para aquellos que no pertenecen al pueblo elegido. Jesús está atento por ello ante la inquietud de algunos que le acercan a un hombre sordo y tartamudo, y la actitud del Señor no es de rechazo ni de indiferencia. El Papa Benedicto XVI, en una homilía del 2007, nos decía que este hombre es imagen de la humanidad cuando tiene falta de comunión y está en sintonía de división, porque hablar y escuchar son condiciones esenciales para construir la civilización del amor. Especialmente para nosotros, ponernos a la escucha de la palabra es una condición clave que favorece nuestra cercanía con Dios. Me parece que, no sin sentido, el credo judío inicia precisamente con este tema: Shema Yisrael, escucha a Israel. Cuando no escuchamos, no entramos en comunión, somos incapaces de atender a las necesidades y de unirnos con el otro. Con cuánta razón el Papa Francisco ha venido advirtiendo últimamente la importancia de aprender a escuchar al hermano con la dinámica de la sinodalidad, como un primer elemento para volvernos anunciadores del Evangelio. Por otra parte, no comunicar buenas nuevas
nos lleva curiosamente a sustraernos del sentido de plenitud que podemos participar al otro. Es vivir en división profunda respecto a la necesidad que carecen los demás. En el Evangelio nos encontramos a este Señor Jesús que no solamente anuncia, sino además escucha. Son los otros los que le acercan al enfermo y no finge ignorancia, lo atiende, contempla las limitaciones del hermano y busca hacerlo mejor persona. Mientras la serpiente aparenta cercanía, en realidad lo que busca es distancia de la mujer para con Dios, para con ella misma, para con el prójimo. Busca hacerla menos. Jesús se involucra de un modo total con el enfermo. No solamente hay cercanía, hay contacto irreal, en donde se advierte que la grandeza no puede ser llevada a menos por el sentido de impureza que implicaba el contacto físico con los enfermos. El Señor Jesús toca lo que no oye, lleva su saliva a la lengua como forma de llevar lo bueno y no solamente transmitir gérmenes al otro, sino más bien haciéndonos partícipes de su bondad. Y prácticamente me atrevería a pensar una manera nueva incluso de comenzar a moldear también el polvo de la tierra, lo que no está terminado, para hacer un hombre, del hombre un ser nuevo. Como consecuencia de ambas acciones, tocar, encontramos por un lado el retraimiento en la mujer delante de la serpiente, pero por otra, la apertura del sordo y tartamudo ante Jesús. A Eva se le convierte en esclava de su propia limitación. Ahora, junto con su marido, se da cuenta de estar desnuda, de no ser digna de la presencia de Dios y de un buscar desaparecer de escena por no solamente soportar el peso de su propia finitud. Por otra parte, el sordo y tartamudo a quien Jesús se acerca siendo partícipe de sus necesidades, pues mira al cielo, signo de unidad con el Padre, y suspira, gesto de unidad con la limitación humana. Será entonces cuando la palabra viva de Jesús, la que devuelve vida, se haga manifiesta. En su efetá, no solo está la orden de abrirse del oído y destrabar la lengua, sino de comunicar al otro esta capacidad de entrar en contacto con todo lo que había perdido, haciendo del enfermo una nueva criatura. En Jesús se nota cómo Dios continúa su proceso creador. De ahí la sorpresa de los creyentes, qué bien lo hace todo, cuya expresión nos remite de inmediato a la creación misma, en donde Dios ve que al formar al ser humano todo lo ha hecho bien. Sí, el buen espíritu, el espíritu de Dios, recrea, da vida, mientras que el mal espíritu esclaviza y sobaja a la persona. La actitud del buen espíritu, curiosamente, la encontramos también, gracias a Dios, en nuestras tierras, en el acontecimiento guadalupano, cuando la Señora del Cielo, la que es servidora del Señor y que recibió la plenitud del Espíritu para engendrar a su Hijo, llegó con Juan Diego hablándole en su propio idioma, mostrando así un interés venido de parte de Dios, pero también de parte de ella. No solamente quiere realizar milagros, sino concede libertad. María no tuvo reparo cuando en su actitud materna deja de sí misma y como signo para el obispo las flores, que son signo de comunión con el ser humano. Deja sobre todo este sentido de recreación cuando ella misma acomoda a estas en la tilma de San Juan Diego. Recordemos que para el indígena la tilma es prolongación de la propia persona, y es María la que siembra una vez más en la vida de este hombre la presencia del Dios que no nos abandona. Ella es la que incluso también le permite a Juan Diego salir de sus temores y caminar para hacer más, sobre todo con esa frase que le da a Juan Diego la certeza de que en este mundo no va solo. No estoy yo aquí, que soy tu madre. María de Guadalupe se vuelve pues para nosotros
no solamente es signo del buen espíritu de Dios entre sus hijos, sino que su presencia nos invita a que nosotros, sus hijos, nos hagamos como ella, es decir, uno con el que es auténticamente hijo de Dios, de que nos volvamos signo de comunión, haciéndonos portadores para el hermano de la libertad. No estamos llamados a ser un pueblo que cultive esclavitudes, vicios, menosprecio. Es necesario que volvamos a dar sentido a nuestro caminar por este mundo, volviéndonos no simplemente peregrinos hacia la casa del Padre, sino como se nos hace en este año, ser peregrinos de esperanza para cuantos nos rodean, porque somos capaces de comunicar como Jesús vida y vida en abundancia. Pidamos, hermanos, que la presencia de Nuestra Señora nos ayude a volvernos auténticos hijos e hijas de Dios, que capaz